que está accesible para ser encontrado. ¿Cuánta gente hace sacrificios y para poder ser oído por su Dios o por lo que ellos consideran su Dios? Pero el Señor nos ha dado un mandamiento de que podamos nosotros acercarnos a Él, y Él tiene la garantía de que Él se acerca a nosotros. Por eso este canto que dice, yo te busco con todo mi corazón. Era un clamor en David constante de poder buscarle, porque sabía que si lo buscaba lo hallaba. Dios es un Dios fácil de hallar, porque lo hallamos en nuestros corazones. Así que no hay dificultad en eso. Bueno, pues después de haber estado este día en el campamento, ¿verdad? Venimos fresquitos, ¿no? De ese tiempo que pasamos muy lindo, y pues queremos nosotros pues continuar con lo que el Señor está trayendo. El domingo pasado estuvimos compartiendo sobre ser boca de Dios. Somos boca de Dios. El plan de Dios es que seamos boca de Él, y que la palabra que salga de nuestra boca construya, pero no destruya, sino que construya. Ese es el plan de Dios. Ustedes saben que lo que sale de nuestra boca puede destruir o puede construir. Entonces, ¿estamos conscientes de eso? Es importante estar conscientes de lo que nosotros estamos pues sembrando a través de nuestra boca. Pero esta mañana vamos a hablar acerca de nuestro oído, porque el oído es un sentido tan sensible que a veces lo que podamos escuchar nos puede destruir, nos puede desplomar o nos puede levantar. Dios puso en el ser humano 5 sentidos para ser desarrollado. Sabemos que el niño pasa por un proceso de desarrollo, el niño comienza a descubrir sus sentidos y ni se entera que tiene sentido. Podemos decir, son herramientas de comunicación que Dios ha puesto en nosotros, que es el sentido de la vista, del oído, el olfato, nuestra boca, es el tacto. Y todos son herramientas para poder comunicar. Y Dios nos ha hecho así. Él nos hizo a su imagen. Sabemos que el plan de Dios es hacernos a su imagen y semejanza. Yo sé que estamos nosotros en el plan de la semejanza ahora, pero que fuimos hechos a su imagen, pues está hecho. Y por esa razón Él nos hizo con esos sentidos de comunicación. A través de nuestra boca nosotros podemos dar una palabra de bendición, pero también podemos dar una palabra de maldición. O podemos también destruir o podemos levantar. Entonces, ahí estamos nosotros aprendiendo a definir eso. Un niño no sabe eso. Un niño te habla y lo que ve lo dice. Y a veces dice cosas que nos ruboriza, porque los niños no andan teniendo prudencia, porque no la tienen. No se ha desarrollado en ellos esa virtud. Y aunque es lindo ser niño, porque es hermoso, el Señor dice que tenemos que ser como niños, sabemos que ellos en sus sentidos todavía no tienen madurez. Y los niños lo que ven, lo dicen, ¿no es cierto? Lo que ven, ellos no andan diciendo a quién no le molesta y a quién le molesta, ellos lo dicen, ¿eh? Recuerda aquella primita que vino aquí y llegó un hermano de Miami que le faltaban 3 dientes y dice, ¿por qué te faltan 3 dientes? Y nos morimos de la pena, de la vergüenza, porque la vergüenza que nos dio, que le dijo así al hombre, ¿por qué te faltan 3 dientes? Porque tenía pues como 3 años, 4 años. No medía la prudencia, y hasta pues papá la castigó y todo, y no, al final cuando le quitó el castigo dice, pero papi, si era verdad que le faltan 3 dientes, porque así son los niños, ¿ves? No tienen eso. Pero cuando vamos creciendo en Cristo ya sabemos cómo usar esto. Pero ahora vamos a ver cómo podemos usar esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto un oído para poder escuchar aquellas maravillas que Él ha traído y poder escuchar la voz de Él. Nuestro oído está condicionado a la voz de Él. Lo que tenemos que tener la sintonía. Es como cuando tú agarras un radio y estás agarrando la onda corta, esa onda, hasta que agarras la onda, ¿no? Y entonces ya escuchas ya la sintonía, ¿verdad? Nosotros, recuerdo cuando en Cuba estábamos escuchando, pues tratando de oír las noticias de aquí, porque estábamos nosotros aprisionados allí, y ahí mi papá se ponía hasta que agarramos noticias de ahí, y qué alegría nos daba saber cómo estaban las cosas, porque no teníamos noticias. Necesitamos sintonizarnos, y para eso necesitamos un radio especial para poder tomar esas ondas de afuera. Pues nosotros ya tenemos ese radio.
y ya podemos nosotros ser sintonizados, pero tenemos que estar conectados. Y el Señor nos da la habilidad de poder escucharle. ¿Por qué? Porque el mandamiento que el Señor pone desde un principio, cuando todavía no estaba una ley escrita así en el monte Sinaí, es que el pueblo le oyera y le escuchara y le obedeciera. Si yo no oigo, yo no obedezco, pues yo no sé las órdenes. Si no escucho una orden, yo no sé seguir la orden. Entonces el Señor, desde un principio, cuando le habla a Moisés, le dice: es importante que el pueblo oiga. Ya tú oíste, ya tú estás listo, pero el pueblo tiene todas las herramientas, pero no están sintonizados. Entonces le da una palabra y le dice la necesidad que tiene de poder en mostrarle al pueblo cuál era su plan. Nosotros tenemos que conocer cuál es el plan de Dios para esta vida que nos ha dado aquí en la tierra, en este tiempo. Es un tiempo muy difícil, pero un tiempo de mucha bendición, porque aún los profetas y los antiguos soñaron por haber vivido en este tiempo, pero no se les dio. Ellos vivieron el pedazo de tiempo que tuvieron en la tierra para hacer lo que Dios les mandó a hacer. Punto. Y lo hicieron. Y Dios se lo contó como justicia, porque cumplieron lo que tenían que cumplir. Cada uno tiene que edificar una parte. ¿No recuerdan ustedes cuando se hicieron los muros de Jerusalén en el libro de Nehemías? Cuando se edificaron esos muros, no se podía edificar por un solo hombre, no se podía edificar ni con 2 hombres, ni con 20 hombres, ni con 40. Tenía que ser un pueblo y ponerse en turno, y cada familia tenía que edificar un pedacito de ese muro para poder entonces unir completamente ese muro. Pero cada uno tenía que hacer su pedazo, y nosotros tenemos que hacer nuestra parte, la que Dios nos ha mandado hacer. Y ese muro se edificó en esos 52 días, 52, 54, no recuerdo ahora si 52, 54. Un muro tan grande, de una altura increíble e imposible que se pudiera edificar. ¿Pero por qué se edificó? Porque todos hicieron su parte, todos hicieron su pedazo. Lo que Dios le dijo: de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí la familia tal, de aquí hasta aquí la familia tal. Y ellos edificaron con una espada en la mano y con la otra edificaban, porque estaban rodeados de enemigos que estaban impidiendo la edificación del muro. O sea que no era fácil edificar en medio de una presión tan grande, pero lo hicieron. ¿Por qué? Porque tenían su vista, su oído, su corazón en el plan de Dios, que era edificar una fortaleza alrededor de ellos para poder entonces ellos edificar dentro de Jerusalén. Y esa parte pues la cumplieron. Ahora nosotros estamos igual. En estos momentos, sabiendo que Dios nos ha dado oídos para oír, así como nos ha dado pues ojos para ver. Si yo no oigo, yo no veo. ¿Saben eso? Cuando vamos ahí a Apocalipsis, que Juan está en la isla de Patmos, él era un hombre que se había desarrollado su oído espiritual bastante, porque era el único que estuvo más cerca de Jesús. Y él escuchaba todo lo que Jesús decía. Y le preguntaba a él: mira a ver qué dice Jesús de quién lo va a entregar. Porque nadie había escuchado nada. Pero como él estaba tan cerquita, él podía escuchar todo. Y le preguntaban a Juan, porque Juan era muy buen oidor. Y cuando Juan estaba en la isla de Patmos, que estaba en el Espíritu, y si yo estaba en el Espíritu, eso está en el capítulo 1, en el día del Señor, yo estaba en el Espíritu. O sea que él estaba en ese nivel espiritual de comunicación con Dios. Eso es estar en el Espíritu. Dice: oí detrás de mí una voz, pero era una voz muy rara, era una voz de trompeta. Entonces él escuchó la voz, pero para él la voz de Jesús era una voz familiar, porque él había escuchado a Jesús por 3 años y medio, y para él era una voz familiar. Después escuchó a Jesús por 40 días, ¿no? Que estuvo Jesús cuando resucita, estuvo con ellos, les habló del reino, resucitado, ya en una naturaleza perfecta, ¿no? En el sentido de que ya habiendo pasado por la muerte, pero ahora escucha una voz de trompeta. Pero él, tan pronto sintió esa voz, él se volteó para verlo, porque fue a sus espaldas. Y cuando vio, fue porque oyó
Entonces vio aquello que vio que fue una majestad. No era ya Jesús, el Jesús que había caminado por las calles de Jerusalén o las calles de Nazaret o las calles de Galilea, de toda esa zona. No, ya era el alfa y el omega, Jesús vuelto a la naturaleza del Padre en un nivel espiritual que no había alcanzado todavía a ver. Pero él comienza a ver lo que él oye. Y bueno, sabemos en la historia que él se desplomó, pues eso fue un impacto tremendo para él. No pensaba pues, en esos momentos como, ¿qué? Entonces fue cuando el Señor le dijo, no temas, yo soy el alfa y el omega, soy el primero, soy el último. Y escribe lo que ves. Y comienza él a ver primero, como ya oyó, ya puede ver. Y comienza a verlo. Y si ustedes van a ver ahí la forma en que ve al Señor, él comienza a verlo y primero que le ve la vestidura. Dice, y vi que tenía una vestidura que llegaba hasta los pies. Una vestidura sacerdotal. Después tenía un cinto de oro en todo lo que, toda esta zona de aquí de su cuerpo, aguantando esa vestidura. Y después vi que su rostro brillaba como el sol. Y después vi la espada. Y después vi empieza a ver y a decir. Y entonces ahí ¡plum!, se desploma. Pero él tuvo que oír primero para ver. Entonces el Señor nos está llevando a aprender a escuchar la voz de Él. Y la podemos aprender enseguida, inmediatamente que nosotros comenzamos a buscarle a Él en el Espíritu, en el nivel de Él, comenzamos nosotros a escucharle. Y yo quiero que busquemos en Éxodo 15, 22, porque a veces decimos, bueno, ¿cómo yo voy a poder hacer esto? Si esto está muy difícil. Si a ti el Señor te manda a hacer algo, es porque puedes hacer algo. Dios no te va a mandar a hacer algo que tú no puedas. Él sabe el potencial que hay en ti. Él sabe el potencial que hay en nosotros. En Éxodo 15, 22, en adelante hasta el 26, el pueblo pues estaba en una situación que pues se quedaron sin agua, ya habían cruzado, ya habían pasado, habían salido de Egipto, ya estaban en un desierto y de buenas a primeras se dan cuenta que ya le falta el agua. Ustedes saben que nadie puede vivir sin agua. Tú puedes vivir sin comer muchos días, pero sin agua te mueres. O sea, todo se paraliza en el cuerpo y se muere. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Sí, sabemos que el desierto no hay agua, pues es lógico. Dios sabía, pero los mandó al desierto. Pero él sabía que allí no había agua. Entonces llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por esa razón le llamaban Mara. Mara quiere decir amargura. Mara es un derivado del nombre de María. ¿Saben eso? María, Mara, todo eso quiere decir amargura. Alguien afligido. Ese es un nombre que es muy usado aquí en la Biblia. Dice, por esa razón le pusieron por nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. En la situación que estaban, pues ellos iban a vivir por fe. Ellos iban a aprender a vivir por fe. Porque en un desierto nadie sobrevive. Nadie sobrevive así, porque todos los días tenemos noticias de gente que pasa y llega a un desierto y se muere porque no hay agua, no hay un sol horrible, no hay forma de vida, no hay ninguna. Hasta los animales se mueren en los desiertos. Entonces era obvio que Dios sabía eso. Pero el Señor lo que quería era probarlos. Dice, allí los probó, porque un Dios tan grande que hizo tantas maravillas en Egipto, cómo hizo todas aquellas maravillas que hizo, que mandó esas plagas, hizo cosas increíbles, abrió el Mar Rojo, y ahora de buenas a primeras viene la situación de que no tienen agua. Eso para Dios es nada. Después que hizo todo lo que hizo, para Dios eso es nada. Entonces Dios le dijo, toma un árbol, porque él tenía que enseñarle las señales, podemos decir los tipos, y échalo. Inmediatamente que tira el árbol, porque sabemos que Jesús representa el árbol de vida. Cuando tira en las aguas amargas, que son aguas que no se pueden tomar, están envenenadas, están contaminadas, se endulza las aguas y ya pueden tomar agua. Entonces ahí el Señor los prueba y les da una palabra.
Entonces le dice, y dijo Jehová, si tú oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos. Fíjense, y en esos momentos todavía no estaban las tablas de la ley del mandamiento, ni no. El mandamiento era que oyeras y obedecieras. ¿No fue eso lo que le dio a Abraham? Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, no había una ley establecida, no todavía no se había escrito, pero ellos seguían la línea que venía desde Adán, y después vemos que vino de Noé, y vinieron, y todo era una línea de adoración, de dar sacrificios a Dios, de conexión con Dios, de buscar a Dios, como hizo Noé, que cuando bajó, que se completó el tiempo del diluvio, que estuvieron un montón de tiempo ahí metidos, que salió, lo primero que hizo, tomó los animales limpios, hizo un sacrificio a Dios. Porque la garantía era la conexión con Dios. No tenía una lista de mandamientos, era la obediencia a través de lo que Dios le mandaba hacer. Ese era el mandamiento principal, obedecer lo que Dios te mandaba hacer. Y esa línea siguió, hasta que llegó aquí en este tiempo. Pasaron muchos años y ellos seguían solamente el obedecer que Dios era uno solo y que ese era un Dios tan grande que tenía unos planes tremendos para su pueblo y que de ese pueblo saldría un pueblo lleno de la victoria y todos los pueblos de la tierra iban a ser pues motivados y movidos por un pueblo lleno de buenas obras y un pueblo de santidad. Entonces ellos conocían que había que obedecer a Dios porque Él los iba a restituir otra vez en ese camino de la vida. Y ese era lo que ellos querían hacer, lo que ellos pensaban que era lo correcto. Cuando Dios los prueba allí y ven que Dios es un Dios milagroso, que puede convertir unas aguas envenenadas en una agua que se puede tomar, que puede abrir un mar, que puede acabar con los enemigos, dejarlos ahí, todas aquellas cosas, que puede traer una plaga sobre una nación pagana, en este caso Egipto, y a ellos no tocarle nada, ni un granizo, ni tocarles nada. Entonces, pues, ellos empezaban a crecer en ellos fe, porque a ti te entra la fe cuando tú comienzas a ver milagros y comienzas a oír que a fulano el Señor lo sana, que el Señor hizo una obra allí, que Dios guardó a aquella persona que oró y el Señor, y entonces empezamos a escuchar y comienza en nosotros la semilla de la fe, que ya está puesta en nosotros, que es Jesús, comienza a germinar, o sea, a crecer algo. Ellos tenían que pasar por ese proceso. Por esa razón, cuando Dios dice, y los probó, allí Dios los probó. Los probó, tuvieron que tomar el agua, porque si no se tomaban el agua se morían. O sea que ellos tuvieron que tomar esa agua ya sanada por ese árbol. Pero mira lo que dice aquí. Y dijo Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardaré todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Mucha gente dice, no, el Señor me sana, yo soy Jehová mi sanador, pero no le interesa para nada oír a Dios. Dios no es un Dios de que, vamos a ver, pues de oportunidades, ¿no? A veces pues preferimos agarrar mejor ese versículo final, Dios es tu sanador, yo lo sé, todos sabemos que Dios es nuestro sanador, pero ¿le estamos dando oído? ¿Estamos escuchando? ¿Estamos queriendo hacer la voluntad de Él? Y eso es lo que les dice, no tengan temor, ustedes pueden tomar esa agua, nada de esas enfermedades que puse a los egipcios, te las daré a ustedes, no van a pasar por eso, para que ellos tuvieran en confianza que Dios era su sanador. Y ellos comenzaron pues, donde de ahí llegaron a un lugar ahí, ya el Señor les tenía preparado ahí 12 fuentes de agua y le tenía pues 70 palmeras, después que pasaron la prueba. Después que pasamos una prueba, viene un tiempo de relax. Así por lo regular es. Pasa una prueba, se siente estrechísimo. No pasó eso con David, no pasó eso con Moisés, no pasó con todos. Esa es la historia. O sea que es un tiempo de prueba y ya. Pero en ese tiempo de prueba somos probados. Y Dios tenía que enseñar por eso al pueblo. Por eso Dios le revela a Moisés el llamado de él para que el pueblo también escuche. El asunto no era solamente Moisés. El problema es que todos pudieran escuchar también a Dios.
Ese era el plan. Por eso nosotros vemos ahí que cuando Moisés llegó al punto que dijo, Dios, yo quiero que tu pueblo todos te oigan. Yo soy realmente que estoy oyéndote a ti. Y después vengo y le digo, Dios dice, y ni me creen. Dios dijo, pues está bien, prepáramelo. Prepáramelo. Voy a aparecer delante de todos, pero prepáramelo. 3 días preparándose, estaban ellos emocionados porque iban a tener la aventura más grande del mundo. Iban a encontrarse con el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El sueño dorado de un judío era poder encontrarse con el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que hizo los cielos, la tierra. Y cuando Moisés le dijo, prepárense porque Dios va a hablar delante de ustedes. Ya yo no les voy a decir, ustedes van a enfrentar a Dios. Ellos estaban muy entusiasmados, queremos oírlo y queremos cómo hablar a Dios. Imagínense, así te dicen, oye, mañana por la tarde Dios te va a hablar. Tú te pones hasta la mejor ropa, ¿no? Y te sientas y esperas y tratas de no entretenerte con nada. Así pasó con el pueblo. Pero cuando Dios habló, ¿sabe qué pasó? Salieron corriendo. Se espantaron. Porque cuando fue que en el momento que Dios comenzó a hablarles a ellos allí, comenzó truenos y comenzó relámpagos y una manifestación tan grande que la manifestación los asustó. Y retrocedieron y salieron corriendo. Dijeron, Moisés, mejor tú nos hablas. Deja que Dios te hable a ti. Mira, es que es muy fuerte esto. Es muy fuerte para nosotros oír esa voz de Dios en medio de esta prueba tan tempestuosa. ¿Sabes qué? Nos conformamos en escucharte a ti y vamos a ser obedientes a tu voz. Pero que Dios hable contigo. Nosotros no. Y eso es lo que está pasando con mucho pueblo de Dios. No quieren oír a Dios. Mejor lo que le digan y punto y ya. Cuando Dios lo que quiere realmente es esa comunicación. Por esa razón vino Jesús, para poder relacionarse con todos, comunicar como comunicamos nosotros, unos con otros. Y por esa razón Él vino a establecerse aquí, a mostrar que siendo Él un hombre, también era Dios. Cuando le preguntó a aquel señor, a aquel Felipe, le dijo, Jesús, solamente muéstranos el Padre. Y ya nos basta, vamos a ser bien obedientes a ti. Él le dijo, me viste a mí, ya viste al Padre. Pero ellos tenían un entendimiento del Padre místico. Un Dios grandísimo sentado en una nube, yo no sé. O en un trono de oro, no sé. Tú te puedes hacer la idea de algo. Y cuando tú ves la realidad, tú dices, oh my goodness, yo no sabía que era una cosa así. Yo creía que era, Así me pasó a mí cuando conocí a Libertad Lamarque en un restaurante de Miami. Yo entro al baño y veo una mujercita de este tamaño y yo voy y digo, Libertad Lamarque está en el baño. ¡Ay, la artista preferida de mi abuela! Y voy y veo una mujercita ahí en el espejo y yo buscando. ¿Y dónde está Libertad Lamarque? Cuando voy al espejo, ¡ah! Estaba ahí. Yo me quedé en shock porque yo no sabía que era una mujer tan chiquitita y muy bonita. Sí, pero yo me había hecho la idea de no sé. Y yo dije, es Libertad Lamarque. Fue para mí un shock, de veras. Pero así nos pasa a nosotros. Nos hacemos una idea. Y en el mero momento, pues, vemos que no era así. Y ellos se habían hecho una idea de este Dios tan grande que llenaba los cielos y la tierra, creador de todo. Pues, ¿qué idea tú te puedes hacer de alguien que ha creado todo? No sé, hermano. Yo me hacía antes la idea que Dios era un Dios muy grande, muy grande, muy... Cuando ya entramos a conocer a Jesús, vemos cuán pequeño pudo hacerse un Dios tan grande para venir a habitar en nuestros corazones. Entonces comenzamos a conocer al Padre a través de Jesús, porque esa es la razón que Él vino, a mostrar al Padre para que se perdiera toda la idea y toda la cosa esa mística que estaba rodeando a todo su pueblo. Había tenido no podían entenderlo ellos, el respeto a un Padre que no conocían. Mas sin embargo, Él se da a conocer y dice, yo soy. Cuando le dice a aquella mujer samaritana. Bueno, cuando ven el Mesías, dicen que Él nos va a decir todas las cosas. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y la mujer, ¿sabes qué? Su oído estaba, mira, y se quedó en shock la mujer aquella cuando le dijo, yo soy. Jesús nunca le había dicho a nadie que Él era el yo soy.
porque Dios se manifestó a Abraham como el gran yo soy, pero no se manifestaba así. O sea, su nombre era como un nombre que no se podía ni mencionar. Todavía los judíos naturales no mencionan el nombre de Dios, dicen el Shaddai, el Elyon. No, es un nombre que nadie lo puede mencionar con su boca porque es más grande que nuestra boca. Y él le dijo, yo soy el que habla contigo. Y aquella mujer cambió todo, su vida cambió completamente, y entonces empezó a entrar en conocer cómo adorar, cómo se debe adorar, cómo llegar a Dios. Tú sabes cómo llegas a Él, en un corazón de adorador, porque ese es el principio que nosotros tenemos para que esos oídos de nosotros se vayan abriendo, es la disciplina de ser un adorador. Ser un adorador es alguien que pone a Dios como lo primerito. Su prioridad es Él. Para que Abraham tuviera éxito, él decidió que su prioridad era Dios. Él llegaba a donde quiera que llegaba él plantaba su altar. Preparaba el altar de piedra, y lo primero que hacía era adorar a Dios, y ahí ponía su tienda y ahí se quedaba hasta que Dios le dijera cuándo se tenía que ir de ahí. Recuerdan que él salió así sin saber a dónde iba, ahí en todo lo que es el territorio de Canaán como un extranjero, y Dios le dijo, ahí tú vas a salir. Y yo te voy a decir, su garantía era mantenerse en conexión. Nuestra garantía es la conexión, hermano. ¿No nos pasó ahora en More Ranch? Nadie tenía línea y andábamos nosotros, porque estamos acostumbrados a estar en conexión. Y estábamos nosotros, sube a la montaña, baja a la montaña, ya no sabíamos dónde ir para poder tener conexión. Qué bueno que así pudiera ser, ¿verdad? Señor, ¿dónde está tu conexión? Deja mirar la loma. ¿Sabe dónde podíamos coger conexión? Allí en More Ranch, donde está la loma que hay, y hay una cruz. Allí es donde más nos dijeron, vaya a la cruz y hay conexión. Así nos dijo la mujer que estaba allí pues la que atiende. Dice, allá donde está la cruz hay conexión. Digo, caramba, mira qué espiritual. No, es que hay una cruz allí. Y es una loma, y allí pues nos sentamos allí, es un lugar muy bonito. Allí pude conectar. Y a veces se iba a conectar, pero ahí era el lugar mejor para conectar. ¿No es simbólico eso? Bueno, pues hoy que nosotros somos seres tan comunicativos, esta generación es una generación comunicativa por completo. Tú ves, los niños andan así ya. ¿Eso para cuándo, hermano? Hermano, yo me recuerdo que en mi casa había un teléfono que tú decías, traca, 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 traca. Porque teníamos una tienda de efectos eléctricos. Y me recuerdo que tú agarrabas el tarecuesta así. Traca, 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 y hablabas por una cosa, y éramos chiquitos nosotros, y yo deseaba hablar ahí porque yo veía cómo comunicaban, y teníamos que pararnos un banquito, y no podíamos, nosotros éramos niños, y de ahí tú tenías que llamar a una operadora, y le decía a la operadora, mira, quiero hacer conexión con fulano de tal, en el pueblo tal, en el número tal, y todo era complicadísimo. Y nada más que era aquí a 3 cuadras, casi se puede decir, ¿no? Y allá, y no, ya tiene su comunicación. Ya. Éramos un pueblo que no estábamos con mucha comunicación. No era fácil, era difícil tener comunicación. Pero Dios ha puesto todas las cosas tan fácil en este tiempo para recordarnos nosotros que así como nosotros tenemos este tipo de comunicación, que inmediatamente yo puedo llamar allá, donde sea, la Patagonia, donde sea, y comunicamos sin problema. Vamos a poner que no querramos nosotros comunicar por teléfono, mando un email, mandamos un email y ya. O sea, el Señor nos está abriendo los oídos diciendo, es tiempo de comunicación. Yo te he puesto el oído para que tú comuniques. Y si te he puesto el oído para que tú comuniques, con más razón para que comuniques conmigo. Porque Dios es un Dios que oye. ¿Quién le puso oído al hombre? ¿Quién le puso boca al hombre? ¿Quién le puso estos 5 sentidos para poder comunicar? Porque realmente es para eso. Cuando a las personas le falta la audición o le falta, aprende a hacer mensajes en señas, ¿no es verdad? Y ustedes ven que hablan. Y yo, pero ¿cómo se pueden entender así, Dios mío? Qué fácil. Y pues, lo hemos visto. Y qué tremendo. Hace poco yo vi un matrimonio con la niñita de 1 año, 2 años, ya hace. Y yo, qué atrasada estoy, yo no le entiendo lo que está diciendo. La niñita sorda muda, el papá sordo mudo y la mamá sorda muda.
Y la niñita sí, el papá sí, no sé qué. ¿Se entendían? ¿Cómo esa niñita tan chiquita pudo aprender ese idioma? ¿Cómo pudo? Y yo digo, Señor, qué tremendo. Bueno, tú me estás enseñando. Y yo estaba fascinada mirando eso, cómo aquella niña comunicaba con sus padres, porque Dios nos ha puesto, somos espíritu. Nosotros somos para comunicar, para dar. Por eso el Evangelio se le llama de las buenas noticias, buenas nuevas. Y las buenas nuevas las estamos nosotros dando en muchos tipos de comunicación y de expresión. Con nuestro corazón, con nuestra boca, con nuestros ojos. Estamos viendo la obra de Dios, estamos viendo que aunque vemos esto bien difícil, lo estamos viendo que Dios lo puede hacer rápido y lo puede hacer pronto y bien. Y estamos caminando por fe y mirando por fe. Como dice que andamos por fe, pero no por vista. O sea que se nos están desarrollando, como dicen, los sentidos espirituales, porque el Espíritu Santo en nosotros está desarrollando esos sentidos, así como se desarrollaron cuando éramos niños, que nuestro papá, no se toca ahí, a los niños, ¿verdad? Que había que estar, no se toca, no se toca. Yo me acuerdo, mi papá tenía una tienda de efectos eléctricos y tenía siempre radios y todo, y mi hermana todo lo tocaba, y entonces pues papi dijo, bueno, va a aprender. Tocó un radio y la agarró. Imagínense, se asustó tanto. Entonces mi papá le dijo, tócalo. Y dice, no, pica, pica, pica. No, pica. Pues ¿cómo le enseñó? Pues con la mala experiencia, porque como quiera tocaba, pero ya más nunca tocó un radio, más nunca, porque aprendió en la experiencia. Y Dios a veces nos lleva a aprender así, en la experiencia. Porque no queremos aprender por el oído, pues entonces vamos a aprender por el tacto. Y ahí aprendemos con la experiencia. Pero como quiera nos está desarrollando. Bueno, en Éxodo 19, verso 4, Dios le da a conocer a Moisés el plan que tiene y todo se basa en que ellos fueran buenos oidores para poder ser buenos hacedores. Si tú no eres buen oidor, tú no vas a ser buen hacedor porque tú no sabes qué vas a hacer. Tú tienes que oír lo que se va a hacer. ¿Cuántos errores hay en los hospitales ahora y todo eso? Porque ¿cuántos errores se están cometiendo? Porque todos están corriendo y a veces ponen una medicina que no es o hacen cuántas cosas está pasando. Porque se vive en esa poca disciplina de que tú tienes que ser bien oidor para hacer las cosas bien. Y dice aquí en capítulo 19, en el verso 4, le dice, vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, ahora viene la recomendación, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros entonces seréis mi especial tesoro sobre toda la tierra, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mía es toda la tierra, vosotros seréis. Entonces le dice, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando él le dice todas estas cosas y le dice al pueblo, Dios quiere hacer de ustedes un pueblo de reyes y sacerdotes, un pueblo ejemplar, un pueblo que escucha a Dios, un pueblo que obedece a Dios, donde se van a ver señales y maravillas, pero tienen que aprender a escuchar a Dios y obedecer su mandato. Él les presenta todo aquello y en el verso 8, en el verso 7 dice, entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a uno y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí que yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo y fue cuando le dijo, Dios está muy contento de lo que ustedes han respondido. Ustedes dicen que están dispuestos a obedecerle. Pues sí, bueno, pues dice Dios que ahora va a manifestarse delante de ustedes. Pues estaban muy contentos todos, muy contentos. Vamos a ver esos versículos. El verso, el 16, llegó el tercer día. Nosotros estamos viviendo ahora un tercer día.
¿Saben? Eso ya hemos hablado mucho de eso. Jesús dijo, hoy, mañana, hago milagros, señales y maravillas, pero el tercer día perfecciono mi obra. El tercer día. Si vamos a ir a lo que es el tipo, ¿no?, que el Señor muestra lo que es su tiempo. Dice, para Dios un día es como 1000 años como un día. Hace 2000 años que Jesús vino. Ya entramos en el 3000. O sea, ya estamos en un tiempo muy tremendo. Le dijo, prepáramelo en 3 días. Y ahí el pueblo preparándose, bañándose, limpiándose para todo. Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos, espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, era un sonido que empezó pequeño y comenzó a hacer más y más y más y más. Y comenzaron, a medida que subía el sonido de la bocina, el terror, porque no entendía. Tú cuando no puedes elaborar en tu mente qué está pasando, tú te espantas. Si Moisés no se espantó, Moisés sabía que Dios iba a estar ahí, pero ya Moisés sabía, había tenido ya conexión con el Señor, ya sabía cómo se manifestaba, aunque hay un versículo que dice que Moisés estaba temblando también, porque eso fue una manifestación tremenda. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, Dios le respondía con voz tronante y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no vaya a traspasar los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Cuando hizo todo aquello, Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y el pueblo que no traspase los límites para subir a Jehová, no sea que haya en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y el pueblo, pues en esa situación, esa experiencia tan difícil que les quitó y les cambió completamente la forma que ellos habían pensado de Dios, decidieron mejor. Bueno, de aquí en adelante, Moisés, tú habla con Dios y nosotros te escuchamos a ti y vamos a ser muy obedientes a ti. Oye, ni eso tampoco. Porque si nosotros no queremos oír a Dios, menos vamos a querer oír a alguien mandado por Dios. ¿No pasó así con los profetas? Los profetas venían ungidos por Dios, trayendo todo el equipo que Dios quería traer y trayendo la sanidad. Y así todos los profetas murieron violentamente, muertos, apedreados. Muchos murieron en forma terrible porque el pueblo no querían oír voz de Dios. Y así fue por mucho tiempo. Pero hoy en este día que estamos aprendiendo a escuchar, el Señor también nos está exhortando a nosotros. Si tú vas ahí a los evangelios, vamos a poner que tú digas, bueno, espérate, ya del Antiguo Testamento, ya todas estas cosas pasaron. Yo quiero oír ahora qué dice Jesús. Bueno, te voy a dar buenas noticias. Jesús es Dios. Él volvió a la naturaleza del Padre. Dios es uno solo. Oye a Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Dios tomó carne y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos la gloria del unigénito del Padre, pero volvió a la naturaleza del Padre. Él es Dios, ¿sí? Por esa razón vemos a Juan que se espantó cuando vio al Alfa y el Omega. Era el Señor ya en la naturaleza del soberano de los reyes de la tierra, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que todo lo hace. Y esto pues para nuestra mente es como un cortocircuito. Espérate, déjame pensarlo bien. Pero vamos a ver a Jesús. Jesús le habla de una parábola al pueblo. Ahí estaban los discípulos. Los discípulos estaban como
principiantes, vaya, cuando empezamos nosotros en primer grado, en segundo grado, que todavía nos tienen que enseñar ahí poquito a poquito. Pero bueno, ahí estaban, así estaban aprendiendo. Pero estaban los fariseos, estaba mucha gente y estaban escuchando a Jesús. Y Jesús le habla de una parábola de una semilla. Cuando habla de esa semilla, sabemos que está hablando del Señor, porque el Señor viene a nosotros como, podemos decir, como una semilla, que ya murió y esa semilla ya está lista para germinar. Entonces le habla y le dice, este tipo de semilla tiene ciertas etapas o ciertos cuidados. Pero viene el sembrador, la siembra, y parte cayó en el camino y pues la gente pasó y la pisotearon, no apreciaron la semilla, como pasa mucha gente. Ay, yo escuché del evangelio hace años y tuvieron su vida natural y no desarrollaron nada de Dios. Pues cayó en la orilla del camino. Dice, otro cayó entre los espinos. ¿Y qué pasó? Pues los espinos la ahogaron. Tú vives realmente más en lo natural, y lo natural, ¿sabes qué? Te va a ahogar la palabra. Te va a ahogar todo lo que sea espiritual, porque así es. Vamos a ver, vamos a buscar en Lucas 8. Lucas 8, verso 5. Para que podamos ver ahí, apreciar aquí. Yo quiero que vean algo aquí que yo vi. Yo sé que ustedes también van a verlo. Ok. El sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Sabemos que la semilla, si no tiene agua, de nada vale. Mucha gente dice, no, yo recibí al Señor en el año 44 y yo, el Señor es muy bueno conmigo, pero no le echa agua, más nada. Fue una experiencia, punto, siguió su camino, su vida, se ahogó, se hizo infructuosa, la semilla está ahí, pero la semilla no dio nada. Tú puedes tener una semilla en el cajón de tu cocina, 40 años, y no va a dar nada, pero la semilla está ahí, todos los ingredientes de la semilla están ahí, pero como no hay humedad, no funciona, no germina. Y dice, como no había humedad, se secó esa semilla. Y era la semilla preciosa, que es la vida del Hijo en nosotros. Otra parte cayó entre los espinos que nacieron juntamente con ella, porque el espino, ¿saben ustedes que la hierba mala le gusta mucho la hierba buena, ¿No es verdad? Ustedes ven cómo hay hierba, un frutito que tú siembras ahí, tú ves que algunas hierbitas malas se meten ahí porque saben que están agarrando de la agüita que tú le echas, ¿no? Y tú tienes que arrancarla para que no lastime la buena, ¿no? Dice, y las espinas que nacieron juntamente con ella, la ahogaron. O sea que hay otro versículo que se encuentra en Mateo que habla de lo mismo, que dice, son los afanes de la vida, son el amor a la riqueza, son las luchas naturales, son las cosas que esto y aquello que se hacen fructuosa que esa semilla crezca. Y otra parte, dice, cayó en buena tierra, nació, llevó fruto a 100 por 1, hablando de estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y nadie entendía, porque ni los discípulos. Decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga, después que di la parábola. Y todo el mundo, ¿qué querrá decir con eso? Y los discípulos, no entendemos lo que está queriendo decir. ¿Por qué tenemos que tener oídos para oír y oír? Y entonces fue cuando al final le dijeron, Señor, ¿qué cosa tú quieres decirnos con eso de la parábola, esa de sembrador? Entonces el Señor comienza a explicarle, el sembrador es el Hijo del Hombre que viene, y la semilla es esto y esto. Entonces Él lo explica claramente. Entonces, por lo menos que nosotros, aunque no entendamos, le digamos, Señor, no entiendo. Y el Señor se ve en el deber de explicártelo, porque Él es maestro de maestros, y para eso mandó el Espíritu Santo. Entonces, los fariseos se quedaron en blanco y siguieron en blanco y todavía están en blanco, porque no les interesó. Pero estos se sintieron inquietos. ¿Y por qué, Señor? Les dijeron, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Y les abrió una dimensión, porque el Señor va abriendo dimensiones en nosotros. Y comenzamos a entender lo espiritual.
Si no, siempre vamos a estar natural, viendo las cosas todo natural y mira, todo es así. Y plain, no, si nosotros somos espirituales, somos seres espirituales, hermano. Pero en nosotros no se ha desarrollado todavía esa semilla espiritual a ese nivel. Yo no digo, dice, y dio 30, hay otro en Mateo dice, y dio un fruto de 30, 60 y 100. En nosotros está la capacidad de dar un fruto de 30. Pero no te quedes en 30 o de 60, pero tampoco en ese, sino de 100. Cuando los muchachos están en la escuela, todos quieren sacar 100, ¿no? Quieren sacar una nota sobresaliente. Pues nosotros también. Nosotros tenemos niveles espirituales, pero si tú no descubres eso, te quedas siempre en 30 y punto, y muy conforme con 30, ya con 30 tengo suficiente. Pero el Señor nos ha dado capacidad de llegar a 100% de entendimiento. Por eso entonces cuando Dios te habla, Dios te da un sueño. ¿El Señor te da sueños? ¿Quién no ha tenido sueños aquí? ¿Alguien ha tenido sueños aquí de revelación? ¿Sí? ¿Verdad? A cada rato el Señor nos da un sueño y no lo entendemos, lo guardamos en el corazón. Y Señor, no entiendo por qué yo tuve este sueño, ¿qué pasó? ¿Qué quieres decir tú con este sueño, Señor? Porque dice en Job que el Señor de una manera o de otra habla al hombre, pero el hombre no entiende. Entonces lo hace dormir y le habla en sueño. Para que el hombre entienda. Entonces el sueño por lo menos no nos asusta o algo. Y nos hace, espérate, tuve un sueño que me hizo a mí, wow, que algo, Dios, ¿qué es esto? ¿No le pasó así a Faraón? Faraón tiene un sueño que ve que 7 vacas gordas se comen y después vienen 7 vacas flacas y no entendía. Y puso a los magos que tenía allí y explíquenme el sueño. No supieron. Entonces le dijeron, hay preso un judío ahí, uno de los que están ahí metidos, que revela sueños. Dice, pues tráemelo, porque este sueño nadie me lo revela, y me lo tiene que revelar. Y entonces lo trae, y él le dice, a ver, ¿cuál es? Cuando le explica, él ora, Señor, revélamelo. Y ahí empezó a revelarle, pues van a venir 7 años de abundancia, y después van a venir 7 años de hambre. Entonces lo que vas a hacer es sembrar bastante, y meter en granero para cuando vengan los 7 años de hambre, pues tenga suficiente alimento. Y fue un éxito. Él le dijo, ¿así? Pues te voy a hacer gobernador. Y de preso lo metió a gobernador. Porque le reveló el sueño. Le mostró el sueño. Lo vemos en el libro de Daniel también, cuando el rey también tiene un sueño. Y también tiene que ir Daniel a explicarle lo que quiere decir. Porque Dios habla a los hombres aún así, en esa situación. Pero entonces nosotros tenemos que decir, Señor, ¿y qué me quieres decir con eso? Y entonces el Señor te empieza a mostrar. Pero a veces nosotros nos quedamos con el enigma. Y ahí lo quedamos nosotros. ¿Qué será? Debe ser esto y debe ser aquello. ¿Qué será? Bueno, entendemos. Pero somos seres espirituales. En nosotros se puede desarrollar esa condición porque está en nosotros, pero sin desarrollo. Es como un niño pequeño que tú dices, mi hijo está pequeñito, ¿qué irá a hacer cuando a lo mejor tiene un potente médico ahí? Pero tú ni sabes. Pero está chiquito, pero todavía está en proceso. Nosotros estamos en proceso, pero ¿hasta cuándo vamos a estar en proceso? ¿Hasta cuándo vamos a estar en proceso para que se desarrolle esa vida en nosotros? Para que podamos ser realmente luz. Y somos ya, hermano, ya somos. Pero a veces nosotros mismos nos minimizamos y decimos, ay no, yo creo que yo no puedo, no tengo esa capacidad, ¿no? Como otro hermano, tiene una fe, pero tú tienes todo el potencial para hacer esto. Tú tienes todo el potencial para escuchar a tu Dios, porque para eso te creó, para conectarte con Él, para que hubiera esa comunicación. No lo hizo con Adán. Cuando Dios hizo a Adán, dice, y Adán hablaba con Dios al aire del día. ¿Y qué te parece? No, ay, qué bonito ese árbol, qué bonito, no, qué bonito esos aguacates, qué rico están, Dios. Yo me imagino que él hablaba, dice, y hablaba con Dios al aire del día. Era una comunicación con el Señor así. Y aquello se empezó a disminuir y disminuir, y entonces después lo hacían como en forma de sacrificio. Y esa conexión, yo creo que Adán sufría porque esa conexión ya no era la misma. Sí había, no se perdió la conexión, pero ya no era como era antes. Entonces el Señor quiere que, no que retrocedamos, sino que avancemos
y alcancemos esa meta, esa comunicación. Yo veo que ahí los apóstoles, veo a Juan, a Pablo, se lo estaban llevando preso en un barco, deportado, ¿no? Preso. Y de buenas a primeras viene una tormenta y el barco casi que no sé qué, que se va a hundir. Y viene un ángel y le dice, Pablo, no te preocupes que el barco no se va a hundir. Él no dice, ay, tuve un espejismo, vi un ángel. No. Dice, un ángel me habló anoche y me dijo que no se va a perder ninguna vida, pero que hay que botar los enseres. Boten todo. Nadie se va a morir. Nadie se murió. Pero mira a Pablo, muy para él, muy natural eso. Y nosotros si vemos un ángel nos desmayamos. Vi un ángel y que brillaba. Y salen los periódicos y hacemos un libro. Pues sí, hay un libro ahí por ahí que dice 7 días en el cielo, 7 días en el infierno, qué sé yo qué. No, de veras. Yo tengo un libro que me dieron ahí que tiene 20,000 disparates, hermano. Y es un bestseller. ¿Por qué? Porque cuando habla de algo espiritual, pues eso hay que escribirlo. El apóstol Pablo dice, no, un ángel me dijo que no se va a perder nada. El Señor mandó su ángel y dijo que no. Después vemos que Pedro está preso y se aparece un ángel a la cárcel. Él no le dice, ¿quién tú eres? No, y llega el ángel y le dice, a ver, asíñete todo, ven, sígueme. Se abrieron las puertas de la cárcel cuando todavía no existían estas puertas que se abren solas. Porque dice que se abrieron las puertas. Salió, el ángel lo llevó, lo sacó. Y no salió ni siquiera una noticia en Jerusalén que un ángel había abierto las puertas de la cárcel. Porque para ellos era normal, eso era natural. Está ahí Felipe predicando allí en aquel lugar donde pues ¿cómo se llama el pueblo donde estaba Felipe? Y fue llevado, había un mover del espíritu tremendo allí en Samaria. Samaria, ellos allá no dicen Samaria, dicen Samaria. Allí había un mover del espíritu tan grande, estaba ahí Felipe y de buenas a primeras el espíritu lo lleva al desierto y ahí se ve en el desierto, ¿dónde estoy? El espíritu lo llevó y ahí se encontró un carro que venía y ahí venía una persona muy importante de Etiopía, uno muy importante del gobierno de Etiopía, leyendo el libro de Isaías. Y entonces, pues bueno, Dios me trajo aquí con un propósito. A veces nosotros decimos, qué casualidad. No, tu vida no es una casualidad. Ni siquiera naciste por casualidad, aunque tu papá y tu mamá te lo hayan dicho. Porque a veces los padres dicen cosas tontas así. Si no, tu vida tiene un propósito. Pues si no, no estuvieras existiendo hoy en este día. ¿Y qué pasó? Y entonces Felipe dijo, bueno, yo no sé, yo estoy aquí, déjame ver. Y ve que el hombre viene leyendo Isaías. Le dijo, ¿qué lees? Pues estoy leyendo Isaías y no sé de quién se está refiriendo esto que estoy leyendo. Si es de él o... Entonces él vio que estaba hablando, pues, una profecía del Mesías. Ya Jesús había resucitado. Entonces, ¿sabe lo que hizo Felipe? Se lo empezó a explicar y aquel importante hombre dijo, pues siéntate al lado mío y explícamelo. Y ahí empezó a decirle, ese Jesús de Nazaret, y empezó a contarle todas las experiencias que había tenido con Jesús. Y entonces le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Encontraron un charco ahí se bautizó. Qué tremendo. Y después el Espíritu tomó otra vez Felipe y lo llevó a otro lugar. Pero para ellos, ¿ustedes creen que eso era una cosa así? No. Ellos sabían que eran personas que estaban en el propósito de Dios y Dios los traía, los llevaba, los movía, los motivaba, los traía, los metía presos. A veces caían presos, un ángel los sacaba y así. Pero vivían una vida, una aventura, conociendo que había un propósito de Dios en ellos. Para ellos eso no era algo increíble, sino era parte de su vivir diario. Normal, de ver que Dios abre esta puerta, cierra esta, motiva esto, viene un momento de prueba, viene un momento de tranquilidad. Bien, ellos vivían eso, pero aprendieron a escuchar la voz de Dios. Entonces nada los tomaba de sorpresa, ni con miedo, ni con susto. Bueno, Jesús les muestra y les dice que tiene oídos para oír, oiga. ¿No lo hemos leído en Apocalipsis? Qué casualidad que habían 7 iglesias en toda la zona de Asia y eran iglesias gentiles. Y cuando Dios le manda una recomendación ahí, le habla el Señor a Juan, le dice, escribe a la iglesia tal, 7 iglesias. Y cuando termina la recomendación a cada iglesia, termina diciendo, y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 7 veces.
Oye, para que Dios diga 7 veces una exhortación, es que es una exhortación. Y le da una recomendación, un consejo, le dice, y hasta inclusive, pues una tremenda bendición, porque le dice, porque el que venciere recibirá esto, tendrá esto. Pero el que tiene oído para oír, oiga. Entonces, ¿estamos teniendo ese oído para escuchar este tiempo? No estamos en un tiempo cualquiera. Estamos en el tiempo, como les digo y repito, de mayor comunicación en los seres humanos, como nunca ahora. Como nunca. Eso no nos abre a nosotros una compuerta por ahí decir, así en lo natural, así en lo espiritual. Pues así en lo natural, así en lo espiritual. Pues claro, que esta conexión tenemos un hotline con la línea del Señor. Pues sí, entonces quiere que comencemos a desarrollar eso en nosotros. ¿Cómo yo oiré? Dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo tú vas a oír una palabra de fe si la oyes una vez al mes? Déjeme decirle, si te llenas de tantas cosas, porque se está viviendo un tiempo muy negativo, malas noticias, tantas cosas, tantos accidentes, tantos delitos, tantas cosas que están pasando, nos estamos llenando de eso. Y el miedo sube porque nos da temor. Dios mío, ya mejor ni salgo a la calle, porque va y sale un tiro por ahí me da. Y llega un momento que no vamos ni a salir. No, hermano, nos estamos llenando de eso. ¿De qué nos estamos llenando? ¿De qué se están llenando nuestros oídos? ¿De qué se está llenando nuestra boca para salir lo que entra a nuestros oídos? Entonces, estamos cuidando eso. Este es el tiempo que el Señor nos ha tocado vivir. Somos la generación capacitada para escuchar el sonido de su trueno. Somos la generación capacitada para escuchar. O sea que, aunque no se te quede nada de lo que hemos compartido, que se te quede esto. Somos esa generación capacitada para esto. Es una generación bienaventurada, porque dice el Señor, bienaventurado el que oyere. Hay un versículo aquí, yo estaba mirando ahí, porque sabemos que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Tú no puedes seguir si tú no escuchas. Hay mucha lucha ahora, ¿verdad? En la comunicación también, por ejemplo, por el exceso de trabajo y todo, hay menos comunicación con los hijos. Por el exceso como se vive corriendo de trabajo, hay muy poca comunicación. Por eso, ahí vamos a entonces aprender por eso esa parte también. Entonces, si hay poca comunicación en eso, también hay poca comunicación con nuestro Padre. Entonces, ahí tenemos que mejorar eso. Por eso el Señor decía, hay que mejorar vuestros caminos. Es necesario mejorar vuestros caminos. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo las conozco y ya conocen ya mi voz y ellas me siguen. ¿Podemos conocer la voz del Señor en nosotros? Cuando el Señor habla, sí podemos. El Señor nunca te va a hablar con espanto, el Señor nunca te va a hablar en forma de resentimiento. Dios no es un Dios que te dice, mira, eso te pasa porque tú no hiciste eso. Dios no va a decirte eso nunca. Tú te lo vas a decir, me pasó esto porque hice esto. Dios no te va a hablar así. Dios te va a hablar siempre con amor, con exhortación, como un papá, te va a mostrar la salida. Quizás tú no has sabido cómo ha sido la entrada, pero la salida te la va a mejorar Él. Pero si oyes su voz. Dice aquí, en 1 Samuel, si quieren no lo busquen, 3, del 9 al 10, sabemos la historia, la hemos oído, la hemos leído, que cuando Dios habla con Samuel, siendo un niño, él no podía entender la voz de Dios. Él no estaba familiarizado con la voz de Dios. Y hermano, no quiero decir con esto que Dios te tiene que hablar todas las mañanas. Óyeme, hermano. No. Tú sabes cuando Dios te habla. Sí, porque a veces pensamos, nosotros lo vemos ese aspecto. No, yo no estoy hablando de ese aspecto, sino el conocer lo que Dios quiere hacer con tu vida y poder escucharle. ¿Qué hizo Samuel? Oye, que le dicen, Samuel, Samuel, Samuel. Y entonces él dijo, mira, me está llamando el sacerdote Elí. Se levanta, va. Elí, ¿me estás llamando? No, yo no te estoy llamando. Bueno, yo me pareció que oí tu voz llamándome a mí. Dice, obvio, se acostó. Y vuelve otra vez. Él otra vez vuelve, Samuel, Samuel, Samuel.
Estábamos claros. Los niños no son tan así como, pues, como nosotros, que a veces nos hacemos los dormidos y no oímos nada. Pero los niños no. Pues, ¿otra vez me llamaste, sacerdote? Eli, ¿me llamaste? Se le familiarizaba la voz del sacerdote, que era la voz que conocía, con su nombre. Le dijo, no, fíjate que no, yo no te llamé. Bueno, pues cuando ya va que van dos veces, espérate, le dijo, espérate, Samuel, quizás es Dios que te está hablando. Pero en el tiempo de Samuel, en que eran los tiempos del sacerdote Elí, el sacerdote era un sacerdote que estaba haciendo un mal trabajo y sus hijos era horrible. Y Dios estaba muy enojado. Escaseaba la palabra de Dios. Escaseaba. Dios no hablaba así ya. Había una escasez de la palabra de Dios. Solamente se guiaban por las leyes. Entonces le dijo, quizás Jehová, quién sabe si es Dios que está hablando contigo. Mira, vas a hacer esto. Cuando te vuelva a pasar, tú le dices, habla Jehová que tu siervo oye. Ah, está bien. Mira qué bien obediente es Samuel. Se volvió a acostar y de buenas primeras otra vez. Samuel, Samuel, habla, Señor, que tu siervo oye. Y ahí el Señor comienza a hablar a un niño. Tú dices, ¿cómo le va a poner? Oye, una palabra tremenda. La palabra que le dio a Samuel no fue decirle, Samuel, qué bueno tú eres, un niño muy lindo. No. De una palabra de juicio, una palabra que óyeme, cómo el niño pudo retener toda la palabra que Dios le dio. Él abrió su corazón y Dios le empezó a decir, mira, así le vas a decir a Elí, así va a pasar, así va a ocurrir. Y comienza a hablarle. Y Samuel comienza a oír a Dios. Mira qué facilito es. Y cuando termina, se duerme. Por la mañana viene el sacerdote y le dice, Samuel, ¿qué te dijo Dios? Era Dios, ¿verdad? Sí. ¿Qué te dijo? Deja que le diga. Ay. Y se lo dijo todo, con puntos y comas. Esto fue lo que Dios me dijo. Esto Dios me dijo. Dice, es Jehová, es el mismo que él te habló. Todo lo que le dijo ocurrió. Y después llegó un punto que Samuel se puso tan en sintonía con Dios, que dice, aquí hay un versículo que dice, y nunca Samuel dejó caer una palabra al suelo. Todo lo que Dios le decía, él lo decía y se cumplía. ¡Qué tremendo! Se desarrolló de niño. Por eso a veces decimos, no, los niños a veces están aquí y tú ves que están entretenidos, lo que sea. ¿Sabes qué? No importa. El Señor habla con ellos y el Señor les va a dar sueño y les va a dar revelación. Una vez no se nos olvida un hermano que era muy resabioso, cascarrabia, pobrecito, pero muy lindo, lo amaba mucho. Ya no está aquí, está con el Señor. Y era muy cascarrabia, no había por dónde agarrarlo, no sabía uno por dónde. Y viene un muchachito de aquí de la iglesia y le dice, hermano, sí, tu corazón está así. Y aquel hermano empezó a llorar y llorar y llorar, que su corazón estaba así como una piedra. Lo quebrantó. Un niño. Y era el terror de los niños de la iglesia, él. Le decían el policía. Tu corazón está así. Y no se lo dijo, fue así, una cosa así de momento, que le dijo, ese hermano se quebrantó. Lo tocó el Señor con esa palabra de un niño. ¿Qué les parece? Cosas así que hemos tenido que experimentar y vemos como, qué tremendo. Nadie se atrevía, mira, yo decirle eso a hermano, yo no sé lo que hubiera pasado, pero Dios usó un vaso que era el vaso adecuado para ese trabajo, para quebrantar ese corazón. Y realmente, pues, somos instrumentos de Él. No importa ni la edad ni nada que tenga. Si nosotros tenemos oído para oír, el Señor nos va a mostrar. Si tenemos oído para oír, el Señor nos va a revelar y nos va a mostrar. Por esta razón vemos esto en este libro de Apocalipsis. Y ya para terminar ya, vamos a encontrarnos en Apocalipsis. Todo Apocalipsis tiene que ver con nuestro oído. Si Juan no hubiera tenido buen oído, no hubiéramos tenido el libro de Apocalipsis. Si Juan no hubiera tenido buen oído. Él escribió todo lo que vio y todo lo que oyó. Y cuando vinieron aquellos 7 truenos, que pues
7 truenos, debe haber sido una clase de ruidazo tremendo. Dice, yo fui a escribir lo que estaba oyendo. No estaba oyendo el trueno, estaba oyendo lo que se decía en el trueno. Pero Dios le dijo, no escribas, sella eso. Y eso está preparado para nosotros, porque es la voz de su trueno. La voz de su trueno tenemos que aprender nosotros a escucharlo. Y eso está en Apocalipsis. Ahí en Apocalipsis y al final. Un poquito más, menos al final. Vamos a leerlo un momentito. Hay mucho para escuchar. Muchos decimos, bueno, todo lo que tengo es la Biblia y esto es lo que me tengo que aprender. A nosotros nos enseñaron en la iglesia tradicional que tú tienes que estudiarte todo esto y más o menos hacer todo lo que está aquí y ser fiel a todo esto. Amén, gloria a Dios. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Pero cuando nosotros empezamos a desarrollar en esa comunión que tenemos, porque aquí tenemos la palabra, con Él, entonces la maravilla se hace más grande. Porque el Señor te puede indicar. Yo me recuerdo cuando allá en la sociedad bíblica llegaban los chinos de China comunista, no habían podido ver nunca una Biblia en su vida. Yo trabajaba en la sociedad bíblica, vendiendo Biblia, y no teníamos Biblia. En casi 2 años que trabajé ahí, 2 veces entraron Biblia. Y para muchos golpeadas y agujereadas porque en la aduana trataron de destruir las Biblias y destruyeron muchas. Y pudimos salvar un poco porque no querían que entraran Biblias a Cuba. Y teníamos paquetes y paquetes de cajas de libros de Juan en cantonés chino, pero un chino muy antiguo. Cantonés es como decir un español muy antiguo, un inglés muy antiguo. Y estaba llenos de polvo ahí, los teníamos ahí, pues nadie cantonés. Sabe Dios de qué año estaba, en el año 40 por ahí. Pero no teníamos libros en Biblias en chino, teníamos en español y muy pocas. Cuando empezaron a llegar los chinos de China comunista a Cuba, los que llegaron allí, todos se vestían iguales y todo igual. Venían buscando Biblia, nunca habían visto una Biblia en su vida, nunca. Entonces, ahí había una que hablaba español de los que llegaban y venían así, mira, con miedo de que fueran vigilados, ¿no? Porque eso era un libro prohibido, esto era un libro prohibido en la China comunista. Y dice, es que queremos una Biblia. Digo, pero es que en chino no tenemos nada, tenemos evangelios ahí, pero eso no, un chino muy antiguo. Ellos se conformaron con una en español porque estaban aprendiendo español, estaban en Cuba. Y ellos miraban la Biblia, no podían creer que tenía esto en sus manos. Habían escuchado a sus padres, a sus abuelos, de las Sagradas Escrituras, cómo ellos se aprendieron salmos de memoria pensando que un día se las iban a quitar y se las quitaron, otros las ocultaron porque era un libro prohibido. Y ellos llegaron allí buscando esto, con un fervor y con una emoción tan grande. Les dijimos, tenemos ahí en cantonés. Bueno, no hablamos ese idioma, está muy antiguo, pero se llevaron muchos. Y después vino el pastor de la iglesia china en Cuba y se botó esas cajas en cantonés. Dice, no importa lo que sea, algo que por lo menos pueda ayudar a que se mueva, ¿no?, el evangelio. Y yo mirando todo esto digo, Señor, qué emoción de ver un pueblo que no ha visto algo que nosotros lo tenemos hasta en el H-E-B, lo tenemos en Walmart, lo tenemos donde quiera. Cuando nosotros... Pues no, a veces pues sí le damos valor, porque claro que le damos valor, pero quiero decir, no estimamos eso como lo estiman realmente en otros países, que es prohibido completamente. Pero en medio de todo eso, y conociendo que tenemos esto, y doy gracias a Dios por estas escrituras, porque doy gracias al Señor por ellas todos los días, y todos los días nos enseña, como dice, escudriñar las escrituras, porque vas a conocer muchas cosas de ahí. Si no estamos en sintonía con el Espíritu de Dios, de nada vale. De nada vale, porque no vamos a entender. Entonces esa es la conexión que el Señor nos ha estado dando. Ellos por siglos, podemos decir no por siglos, por años, no pudieron tener esto, pero tenían la conexión y lo que les enseñaban sus padres y sus abuelos. Y eso fue suficiente para mantener una fe a flote. Pero nosotros tenemos esto, tenemos la alabanza, pero tenemos nuestro oído para desarrollar esa habilidad, ¿sí?, que es la conexión con nuestro Dios. En Apocalipsis nosotros encontramos esto. Vamos a leer aquí un momentito. Apocalipsis 10.
En el verso 1, Juan vio descender del cielo un ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Dice, tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. Pero esos 7 truenos dijeron algo. Dice, la voz de su trueno, ¿quién la entenderá? ¿Juicio? No sé. Porque dice que lo más hermoso de eso es que el sonido que salió de la boca de él era como un rugido de león. El rugido de león es un rugido tan especial que se puede oír a millas de distancia. De todos los animales que hay en la selva, el rugido del león es el rugido que más espanta. Y dice que los otros animales, cuando oyen el león, hasta inclusive los leopardos, los tigres, todos los gatos grandes, eso, tiemblan, porque el león es el rey de la selva. Y se oye, dice, es increíble el potencial de las ondas de ese sonido. Es increíble. Cuando vemos aquí, dice, y ruge como un león, y entonces se produce esos 7 truenos. Dios dice, no los escriba. Eso va a ser revelado a mi pueblo. El pueblo que tiene oídos para oír es el que lo va a entender. Ese rugido. No se escribió en ningún lado. Eso no aparece en ningún lado. Pero cuando nosotros vamos aquí, que Jesús para manifestarse como ese león de Judá tuvo que ser pasado primero como cordero. ¿Cuál era la característica de Jesús durante su tiempo de cordero? Porque Jesús fue un tiempo cordero. 33 años y medio él era un cordero. ¿Sabes qué cosa fue lo que más se desarrolló, lo que Jesús más manifestó en ese tiempo de cordero? Yo oigo a mi Padre, hago lo que mi Padre me dice. Él aprendió obediencia y él escuchaba al Padre. Yo oigo a mi Padre y lo que mi Padre diga, eso hago. El cordero tiene la habilidad de escuchar. Tiene que aprender a escuchar. La mansedumbre del cordero está en el poder escuchar. El cordero es una oveja bebé. Antes del año es cordero, ya después es oveja. Jesús siempre se mantuvo siendo un corderito. El corderito siempre está con la mamá. Es el carácter en el cual pues no tiene una independencia él mismo. Es un cordero. Siempre fue cordero. Jesús fue una oveja. La oveja ya es madura. Sino él siempre se manifestó como un bebito para su papá. Para él desarrollarse como león de Judá, tuvo que llegar a ser primeramente desarrollarse como cordero. Y ahí se los voy a mostrar aquí, cuando vemos aquí que Juan llora porque ve que no hay nadie que pueda desatar los 7 sellos de aquel rollo del misterio de la vida. Y entonces lo que le dice, no llores, Juan, no llores. Le dice aquí uno de los ancianos. Lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir este libro y abrir los sellos. Pero cuando Juan mira, lo que vio fue un cordero. Pero el anciano le dijo, el león. Pero lo que mira fue un cordero. No, es el león. Pero él mira el cordero inmolado. Para Jesús ser ese león de Judá, tuvo que pasar por el proceso de cordero. Tuvo que dejarse morir, entregar su vida, derramar su sangre, para entonces ser ahora es el león de Judá. Ahora es el león de Judá. Es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Juan lo que ve es el cordero que él vio 6 horas al pie de la cruz. Juan lo experimentó.
vio cómo se desangraba ahí en el pie de la cruz, cómo sus clavos, cómo le daban el vinagre cómo le trataron de dar mirra a Jesús para que aguantara el dolor, cómo Jesús, cómo lo saerían la gente y le gritaba, oye, bájate tú. Y Juan se acordaba de todo eso, Juan vivió eso, hermano. Y de buenas a primeras ve el Cordero, llora, él llora y llora mucho. Pero lo consuela. ¿Quién lo consuela? El León de Judá. Y el anciano le dice, no, el León de Judá ha ganado. Jesús, para poder ser León de Judá, tuvo que ser Cordero primero. Nosotros somos hijos de Dios y estamos en el proceso de ovejas. Qué bueno que no es Cordero, ¿era? El Cordero él. Nosotros somos las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las llamo y por su nombre. Entonces el Señor está desarrollando en nosotros la capacidad de poder escucharle. Hermano, dígale al Señor eso. Habla, Señor, que tu siervo oye. ¿Se lo has pedido al Señor, hermano? Señor, yo quiero oír tu voz. Háblame, háblame. Estoy pasando por una experiencia, Señor, háblame. Y el Señor te consuela. Pero mira, a lo mejor te va a hablar de otra forma. A lo mejor viene el hermano Toribio, el Señor le da una palabra y te la da a ti. Es el Señor. A lo mejor viene tu hijo y te dice, mamá, mira, no llores, mamá. Aquí estamos, te amamos mucho. Es el Señor. Aprende a definir cuando viene ese Espíritu de Dios. Y comienza a descubrir que Dios puede manifestarse en cualquiera. Y te va a dar confort a tu corazón y tú vas a decir, wow, Dios me está hablando. ¿Sientes tú que Dios te está hablando? A través de lo que estás viviendo. Pero le has dicho, Señor, háblame, porque tu siervo oye. ¿Estás capacitado? O por lo menos tienes deseo en tu corazón. Yo creo que sí. Yo creo que el deseo más grande que tenemos nosotros es que se desarrolle en nosotros ese oído espiritual. Y yo quiero que en esta mañana nosotros pues le digamos eso al Señor. Habla, Señor. Habla, que tu siervo oye. Yo quiero escucharte. ¿Cuántos necesitan consuelo en esta mañana? ¿Cuántos necesitan fortaleza esta mañana? ¿Cuántos necesitan una fuerza que viene de Dios para seguir caminando? ¿Cuántos pueden decir, Señor, yo no me basto yo mismo? Yo te necesito, solamente te necesito. Necesito el aliento de tu vida. Necesito realmente el gozo tuyo. ¿Cuántos quisieran tener un gozo perpetuo? Dice, gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Hay una promesa de gozo sobre el pueblo. Pero le podemos decir, Señor, yo quiero eso. Amén. Así mismo, yo quiero esa unción. Vamos a ponernos en pie. Hay este versículo en el cual nosotros hemos descubierto, en el cual pues no nos quedamos atrás. Hay un versículo que dice, bienaventurados los que escuchan. Quiero leerlo aquí un momentito. Hay un versículo que estaba buscando aquí, no lo encontraba, donde dice, bienaventurados los que escuchan. A ver si lo encuentro, hermano. Me interesa darle este versículo. Está en Mateo 13, 16, 17. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Muchos profetas y muchos justos no pudieron ver lo que nosotros estamos viendo, ni siquiera oír lo que estamos oyendo, porque estamos en el tiempo, en una generación capacitada para esto. Yo quiero que digan conmigo a mí no me gusta mucho esto de repite conmigo, eso no. Porque esto después lo agarran de costumbre, no. O sea, no. Pero en mi espíritu yo siento que tiene que salir de nosotros, porque nuestra boca produce algo delante de Dios que tiene que ver con nuestro corazón. Dice, porque si confesares con tu corazón y con tu boca,
tú puedes alcanzarlo. Yo quiero que digas conmigo, habla Señor, que tu siervo oye. Capacítame en mi oído espiritual a conocer cuando me hablas. Y ayúdame, Señor, a ser obediente. Abre mis oídos y abre mi corazón, Señor. Yo abro ahora mismo esta disposición delante de ti. Señor, te damos gracias en esta palabra, Padre, que estamos dando, Señor. Hay deseo en nuestro corazón de escucharte a ti, de poder obedecerte, Señor, de ser cuidadosos, Señor, de ser aún celosos, Padre, en todo lo que respecta, Señor, te reúne a ti, Padre. Señor, nosotros cancelamos todo lo que viene, Padre, a nuestros oídos para tumbar completamente, Señor, la palabra que ha sido establecida en nuestros corazones. Señor, impúlsanos, porque tu Espíritu nos impulsa, Señor, a todas estas cosas grandes y preciosas, Señor, que nos ha tocado vivir en esta generación nueva, Padre. Somos la generación, Padre, que ve esta gloria, Señor, de este último tiempo. Gloria que quisieron ver los profetas y los justos, Señor, pero que no pudieron ni siquiera ni oírlo, ni siquiera verlo. Pero a nosotros nos has capacitado. Señor, que podamos escuchar ese rugido, Señor, ese sonido de trueno, Padre, que no se escribió en ningún lado porque tú no le permitiste, Señor, a Juan escribirlo. Pero eso ha sido escrito en nuestros corazones para este tiempo, tiempo del trueno, tiempo de la manifestación de tu trueno, Señor, en este tiempo que nos ha tocado vivir, Padre. Señor, que nada nos detenga en el plan perfecto que tú tienes, Padre, para este tiempo. Ni problemas políticos, ni problemas familiares, ni problemas de ningún tipo de problemas, Señor. Porque nada nos puede detener. Es el tiempo, Señor, que se desarrolla el potencial de vida. Es en este tiempo que nos ha tocado vivir. Gracias porque en todos tenemos esa vida eterna. Sabemos que no vamos solamente porque tenemos una vida eterna, sino que esa vida la empezamos a desarrollar ahorita mismo, Señor, desde aquí, desde este nivel, Señor, en el cual estamos, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tu pueblo lo experimentó hace 2000 años. Y mira, han pasado 2000 años, Señor, y este pueblo que se levanta en este tercer día, Señor, va a manifestar aún una gloria superior a todos los que lo han hecho, Señor. Capacítanos, Padre. Revélanos, Señor, la gloria de tu reino en este tiempo, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Que no se engrosen nuestros oídos, Señor. Que nuestros oídos no oigan pesadamente, sino que comiencen, Señor, a digerir todo lo que tú nos estás trayendo. Que cuando oigamos, Señor, discernamos, que seamos cuidadosos, Señor, en todas estas cosas. Y que nuestro caminar sea cada día más efectivo en tu vida, en ti, Señor. Gracias por el valor y por el amor que tú has puesto en tu pueblo, Señor. Y por la capacidad de comunicación que nos has puesto, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.